Hola oyentes de Radio Sefarad, les saludamos en este informativo comentado por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Irán envía nuevos misiles a sus aliados iraquíes que supuestamente se estaban desarmando. Hezbollah dijo estar dispuesto a discutir el desarme si Israel se retira del sur del Líbano. 2 adolescentes suecos intentaron atacar la embajada de Israel en Estocolmo el año pasado por orden de Irán. La moneda israelí cae drásticamente frente al dólar estadounidense tras la entrada en vigor de los últimos aranceles de Trump. El falso rabino nombrado jefe de asuntos religiosos de Colombia compró su título por Internet. Estos son los asuntos del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Irán ha transferido nuevos misiles de largo alcance a grupos aliados en Irak durante la última semana, desafiando las esperanzas de que las milicias antiamericanas se desarmen en medio de la preocupación de una escalada con el presidente estadounidense Donald Trump, según un informe del martes, en medio de los preparativos para conversaciones nucleares de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en Omán el sábado. Los envíos de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica incluyen misiles tierra-tierra que podrían llegar hasta Europa, así como misiles de crucero de corto alcance Quds 351 y misiles balísticos Jamal 69. Estos nuevos modelos de largo alcance nunca antes habían sido entregados a las milicias separatistas proiraníes de Irak, que el año pasado mataron a tropas estadounidenses e israelíes en ataques con aviones no tripulados contra bases militares en la región. El informe se produjo después de que se informara en las últimas horas que varias milicias poderosas respaldadas por Irán en Irak habían acordado desarmarse por primera vez para evitar la amenaza de una escalada del conflicto con la administración Trump. Estos envíos de misiles de Irán a grupos aliados en Irak son parte del esfuerzo de Teherán por tranquilizar a lo que queda de su desmoronada red de representantes regionales después de las guerras de Israel contra Hamas y Hezbollah y el derrocamiento en diciembre del presidente de Siria respaldado por Irán, Bashar al-Assad. Aunque la mayoría de los ataques de los grupos proiraníes iraquíes han sido en gran medida ineficaces, 2 soldados murieron y otros 24 resultaron heridos cuando un dron iraquí atacó una base israelí en los altos del Golán en octubre. Ya saben, si nos han escuchado ayer, comentábamos en las noticias, entre los titulares más destacados, justamente esta propuesta de las milicias iraquíes proiraníes para desarmarse, ¿no? Y dijimos, bueno, puede ser de que el efecto del ogro Trump esté funcionando y se dispongan a desarmarse, pero no, todo es mentira cuando hablamos de los temas relacionados con Irán y sus acólitos en la zona. Así como son mentiras las noticias que nos llegan sobre las negociaciones, sobre Hamas que está dispuesto a no sé qué o a no sé cuánto, o de lo que vamos a comentar después sobre Hezbollah o sobre los hutíes, etcétera. Lo que estamos viendo es que detrás de todo esto lo único que hay es una intención de ganar algo de tiempo por parte del régimen iraní, que está transfiriendo en estos mismos días, justo antes de la charla que van a tener, que reconocían recién ahora que iba a ser un diálogo con la administración Trump prácticamente cara a cara, solamente que iba a ser en Omán y no en un sitio a través de no sé quién. Pues todo esto es también otra vez un sistema para retrasar, ganar tiempo y con un solo objetivo, que es el mismo que se han planteado hace ya más de un decenio, que es el desarrollar las armas atómicas, con las cuales, una vez que las tengan, pues utilizarlas. Esto es el único objetivo que tiene Irán en este tipo de situaciones. Y si ojalá me equivoque y el sábado pues Estados Unidos pueda comunicarnos que van a
abrir totalmente todas las instalaciones nucleares a la revisión por parte de los Estados Unidos, al menos, para desmantelar todas sus fuentes de uranio enriquecido el 60%, que es susceptible de ser utilizado en forma de bombas o por lo menos de sitios, de elementos contaminantes de áreas a través de los misiles. Y lo que vemos es que no solamente no paran, a pesar de todo lo que se ha dicho y a pesar de todo lo que se dice en el mundo de que Trump está logrando cosas, pues fíjense, de momento tenemos las únicas cosas que parece que se están concretando son las sanciones económicas a Occidente y no frenar la guerra en Ucrania y menos tampoco lograr finalizar la guerra y desmantelar a Hamás en la Franja de Gaza, en Israel, o evitar que otros frentes se vuelvan a recrudecer contra Israel en la zona. Hablamos de Hezbollah en el Líbano, hablamos de los hutíes en el Yemen y hablamos también de estas milicias proiraquíes que habían anunciado que se reunían, que iban a dar no sé qué. Bueno, todo es falso. Todo eso es una pantomima dirigida desde Teherán para ganar tiempo, y si se dedican a ganar tiempo con estrategias tan burdas es porque le falta muy poquito. Desgraciadamente nosotros estamos todo el mundo, todo el planeta centrado en las cuestiones económicas que ahora nos impone Estados Unidos, los aranceles y todo eso, que claro que pueden asustar, pero mucho más terrible sería de que ya no sean los aranceles los que nos asusten, sino que un gobierno de un país teocrático anti-occidental y también anti-musulmán, en el aspecto de que solamente entienden su religión desde su propia perspectiva y no la de los otros países árabes, esté poniendo en jaque a todo el planeta. Mientras los pedidos de desarme del Hezbollah libanés ganan impulso, un alto funcionario de la organización terrorista chiita libanesa dijo que están dispuestos a mantener conversaciones con el presidente libanés sobre sus armas si Israel se retira del sur del Líbano y detiene sus ataques. El presidente Joseph Aoun, respaldado por Estados Unidos y que prometió, cuando asumió el cargo en enero, establecer un monopolio estatal sobre el control de armas, tiene la intención de iniciar pronto conversaciones con Hezbollah sobre su arsenal. El debate sobre el desarme se ha intensificado desde que el equilibrio de poder se vio alterado por la guerra del año pasado con Israel y el derrocamiento del aliado sirio de Hezbollah, el expresidente Bashar al-Assad. Hezbollah dijo estar dispuesto a discutir la cuestión de sus armas si Israel se retira de los 5 puntos que mantiene en territorio libanés. A pesar de un alto el fuego desde noviembre, los ataques aéreos israelíes han mantenido la presión sobre el grupo terrorista mientras Washington ha exigido que Hezbollah se desarme y se está preparando para conversaciones nucleares con los partidarios iraníes de Hezbollah, tal como comentamos en la noticia anterior. Bueno, fíjense la lógica de todo esto, ¿no? Es decir, Hezbollah está dispuesto, si Israel abandona totalmente cualquier amenaza y estas posiciones que mantiene, a hablar con el presidente libanés, ¿no? Para hablar con Israel o hablar con Estados Unidos sobre el desarme, no, para hablar con el propio presidente del país, con el cual, de hecho, Hezbollah forma parte del gobierno del país, es decir, que Hezbollah puede hablar con el presidente de su país en cualquier momento y no necesita que Israel haga una u otra cosa. Si no quiere hablar es porque lo que no quiere es hablar, está claro. Lo que quiere es reconstruirse, porque toda la infraestructura que han montado durante decenas de años, porque estamos hablando de que ya en el año 1983 empezaron a actuar en territorio libanés,
como representantes del chiismo a la iraní, y que han ido ganando cuotas de poder hasta hacerse con el control del país. Claro que no solos, sino porque estaban ayudados por el régimen sirio. Ahora que ha caído el régimen sirio, pues Hezbollah tiene un grandísimo problema, que entre él e Irán hay ya un país en el medio que no responde a sus alianzas. Irán tiene que hacer malabarismos, por ejemplo, a través del mar, dando la vuelta al mundo prácticamente para hacer llegar armamento a estas milicias chiitas, cosa que no le resulta nada fácil, porque en los vuelos civiles también lo ha intentado, pero Israel está advirtiendo a cualquier avión que proviene desde la zona iraní y que pretende aterrizar en el Líbano que no puede hacerlo, pues si no los van a bombardear. Esto es lo que ha evitado que de momento Hezbollah se haya podido reconstruir militarmente, pero políticamente sigue siendo el dueño del país, sigue controlando a las instituciones y sigue imponiendo su terror también, no solamente a los vecinos de Israel, sino a las propias poblaciones de su país que no forman parte de esta minoría chiita, que ellos pretenden que se convierta en hegemónica no solamente en el Líbano, sino también en todo el mundo árabe. Así que bueno, vemos que en las noticias que vemos aquí en España muchas veces se habla del inicio de conversaciones. Ayer hablábamos de una propuesta en Egipto, de Hamás, no sé qué, que esto, que el otro. Y en realidad son todas pantallas que ponen por delante para convencer a la opinión pública occidental de que ellos pretenden negociar una salida, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que están haciendo es aprovechando estas pausas para intentar rearmarse. Y si no lo logran, solamente es por la tenacidad que tiene Israel para no abandonar lo poco que pueda haber conseguido durante este año y medio de guerra. La embajada iraní en Suecia tildó la acusación del Servicio de Seguridad del país nórdico como falsa y propagandística, mientras el Tesoro de Estados Unidos sanciona a una banda local presuntamente contratada por Irán para organizar otro ataque. Un joven de 15 años, a quien se le ordenó viajar a la embajada con un arma en mayo pasado, fue arrestado antes de llegar, pero al día siguiente, un joven de 14 años disparó cerca de la embajada antes de ser detenido. Los incidentes inquietaron a los judíos suecos. Se produjeron en medio de un repunte generalizado de la violencia armada en Suecia y un aumento del antisemitismo desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás invadió el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes, lo que desencadenó la guerra en Gaza. El Servicio de Seguridad sueco pronto vinculó los incidentes con Irán, país con un largo historial de sembrar la violencia contra objetivos judíos e israelíes en el extranjero. El servicio advirtió que Irán había estado utilizando redes de crimen organizado en el país para llevar a cabo complots terroristas. El mes pasado, tras otro intento de ataque a la Embajada de Israel en Suecia en enero, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a una de las bandas suecas presuntamente detrás de los complots, una red criminal llamada Foxtrot, así como a su líder, Rawa Mahid. Las amenazas a la Embajada de Israel siguen un patrón de informes de complots terroristas vinculados con Irán contra poblaciones y líderes judíos en los últimos años, incluido un tiroteo en una sinagoga alemana y ataques planeados en sitios judíos en Chipre. Sí, seguimos con aquí abro comillas, el amigo iraní. Es decir, no solamente que ha construido durante estos 40 y pico de años ejerciendo el control del país persa,
sobre todo lo que era Medio Oriente, lo que llamaban el Anillo de Fuego, que rodeaba a Israel, Hezbollah en el norte, el régimen sirio, los hutíes en Yemen, las milicias pro-iraquíes y por supuesto con Hamas en la Franja de Gaza, y no solamente en la Franja de Gaza, sino también hoy en día en Cisjordania. Lo que digo es que todo esto parece como que es el no va más, pero con Irán siempre hay más. Y el más es que ahora, especialmente, cuando ven declinar su anillo de fuego a nivel físico cercano a Israel, pues amplían ese anillo, amplían ese círculo y lo llevan a Europa. Y están tratando de intimidar a la población europea para que se desprenda de cualquier vínculo con Israel y con los judíos mediante estos ataques incitados y comprados y pagados con dinero que ellos obtienen muchas veces de fuentes ilícitas. No olvidemos que a esta expansión internacional hay que sumar siempre lo que en Latinoamérica se conoce la zona de las tres fronteras entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde Hezbollah no solamente dirige cuestiones relacionadas con el tráfico de armas, sino también con el tráfico de personas, las drogas, la prostitución, etcétera, etcétera. Todo el mundo es una red que puede servir y está siendo utilizada por el régimen iraní en la medida de su alcance para lograr su objetivo, que es mucho más allá de eliminar a Israel del mapa, sino con hacerse con el mundo islámico en esa guerra civil que mantienen internamente todos los países musulmanes desde hace por lo menos unos 50 años y que los enfrentan entre ellos. Siempre se hablan de las víctimas de las guerras de Israel. No son son un porcentaje mínimo al lado de las víctimas que están cayendo y han caído y caerán en guerras internas entre países musulmanes. Y con el objetivo de hacerse con el control de todo el mundo musulmán para seguir con su objetivo, que es, y declarado también en sus libros santos, la guerra santa, la yihad, la conquista del mundo para la religión proclamada por Mahoma. El shekel israelí se debilita drásticamente y las acciones locales caen a medida que una ola de aranceles estadounidenses entra en vigor contra docenas de socios comerciales y mientras el presidente estadounidense Donald Trump apunta específicamente a China, lo que enciende la preocupación de los inversores por una guerra comercial global que se intensifica. El shekel se depreció más de un 1% frente al dólar estadounidense y casi un 2% frente al euro esta mañana. También hubo caídas similares en la bolsa de valores de Tel Aviv. La reacción del mercado se produce en el contexto de la entrada en vigor del plan arancelario de Trump y la feroz confrontación de Estados Unidos con China. Claro, uno lee esta noticia que está traducida del inglés y emitida desde Israel y cuando la miramos desde otros países, igual nos dice, vamos a ver, se debilita drásticamente porque cae un 1% frente al dólar y 2% frente al euro. Es decir, fíjense, en este momento, por lo menos a través de la moneda israelí, vemos que el euro resiste mejor que el dólar a este embate, ¿no? Porque estamos diciendo que la moneda se deprecia más frente al euro que frente al dólar estadounidense. En cambio, claro, en Europa está el temor de la depreciación que pueda tener frente al dólar el euro. Pero al menos desde esta perspectiva vemos que Israel está muy preocupado ya con un 1% frente al dólar, que es la moneda que digamos, mayor referencia tienen ellos, Israel, porque me imagino que en su intercambio de productos de importación, exportación y servicios, pues es el cliente principal sigue siendo Estados Unidos.
Evidentemente todos los países están en estas horas viviendo con sobresaltos, las bolsas de valores caen en picado, ya se han perdido todas las ganancias de este año en la mayoría de ellas, y esto no ha hecho más que empezar. Pero evidentemente algo va a tener que pasar y algo va a tener que corregirse o para bien o para muy mal. Mal ya están las cosas, pero posiblemente quien peor lo esté llevando en este momento, aunque la apariencia engañe, es el propio Estados Unidos, que ha incitado esta guerra comercial contra todo el mundo, no solamente contra China o contra otros enemigos, incluso tradicionales o menos tradicionales como Europa. No olvidemos que Israel, que es un aliado firme y permanente de Estados Unidos, no solamente en cuestiones internacionales, también en muchas cuestiones que tienen que ver con la política, pues ha sido sancionado, ha sido señalado con un 17%. No es el mínimo que ha establecido Estados Unidos para con países amigos, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Es decir, Israel va a sufrir de manos de su gran amigo Donald Trump, y tampoco se tiene hoy en día la certeza que sus mediaciones internacionales en conflictos como lo que mencionábamos con Irán, con Líbano, con los palestinos, etcétera, etcétera, vaya a ser una mediación fuerte y desinteresada, es decir, que favorezca a Israel de alguna manera. Eso parecía que iba a ser la tónica, pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos es algo que desconcierta incluso a los propios allegados y ministros y gente que trabaja para el presidente estadounidense. El nuevo director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de Colombia compró su ordenación rabínica por Internet y tiene un doctorado de una fuente misteriosa, lo que tiene a las comunidades judía y cristiana colombianas preocupadas tanto por su radicalismo como por su nuevo poder para regular a las organizaciones religiosas. Su nombre es Dr. Richard Gamboa Ben Eleazar, un personaje que recurre periódicamente a las redes sociales para denunciar a los judíos sionistas como nazis y falsos judíos. El proceso de su ordenación como rabino ha llevado a algunos, como el Centro Simón Wiesenthal en la región de América Latina, a describirlo como un rabino falso, tras obtener su ordenación rabínica del Seminario Teológico Esotérico, una iglesia de culto misterioso gnóstico interreligioso que ofrece títulos para un ministro interreligioso, chamán, druida celta, clérigo nórdico godo o rabino por $150. La solicitud requiere la presentación de un ensayo de una página sobre la trayectoria espiritual del aspirante a rabino y un párrafo sobre su labor religiosa antes del pago de la tarifa, que conlleva costos adicionales por títulos adicionales. El solicitante también puede obtener el certificado pagando $700 por un programa de estudios en línea y escribiendo una tesis de 4.000 palabras. Gamboa defendió su ordenación rabínica afirmando que fue aprobada y aceptada por una organización que él mismo lidera. En una publicación del 10 de febrero en X, Gamboa dijo que un inmigrante judío en Israel no era judío porque el sionismo es una herejía antijudía, idólatra y apóstata, y era, en cambio, un nazi. Bueno, esto no resultaría más que algo llamativo y anecdótico conocer que existe un personaje así en el mundo, pero que sea designado como el nuevo director de asuntos religiosos del Ministerio del Interior de un país como Colombia, pues clama al cielo, nunca mejor dicho, porque evidentemente aquí tenemos un gobierno, que no olvidemos que Petro era un antiguo guerrillero de la FARC
y que llegó al poder y por lo tanto los asuntos religiosos creo que los tiene en bastante poca consideración y en todo caso su consideración es para tratar de desmontarlos. Esto es lo que ha hecho con el nombramiento de esta persona que no solamente ha despertado las alarmas de la comunidad judía, que no es tan grande en Colombia, sino de la propia comunidad cristiana, es decir, ¿de dónde sale este bicho? Porque el personaje ya se le queda corto. Alguien que compra los títulos en una universidad de Morondanga por $150. Es decir, esto es algo increíble, pero seguramente estaremos todavía un poquito más orgullosos si alguna vez le llega este comentario a este señor Richard Gamboa Ben Eleazar, que si alguien por favor le puede hacer llegar este comentario mío para que sepa lo que es Radio Sefarad, seguramente nos dedicará a algún que otro insulto, lo que elevaría nuestro caché. Por favor, señor Richard, escúchenos y sepa que desde todo el mundo estamos con usted, pensando que es un simple nazi, que usted es un fracaso como persona y que la verdad el problema quizás no sea solamente suyo, sino de quien le acaba de nombrar como director de asuntos religiosos de un país. Así terminamos este informativo. Les esperamos como siempre en Radio Sefarad con más noticias en la próxima edición.